Issei traicionado. La nevada. Hola gente de YouTube, aquí Arfanfic con una teoría nueva que por lo que vieron en el título del video, se trata de la traición hacia Issei Oudou. La verdad no sé alguna vez lo he escuchado. Espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like y suscripción. Capítulo 11. Issei veía la figura de Irina mientras que su madre lo instaba a presentarse. Con solo ver la sonrisa de la castaña, había hecho que un gran enojo apareciese dentro del pero por fuera mantenía un rostro sereno. El silencio en aquella habitación se volvió incómodo para los presentes. La señora Shido ante esto intentó disiparlo iniciado una conversación, pero antes de que sus palabras saliesen de su boca Issei dio un paso hacia adelante y se presentó de la manera más cortés que pudo. Hola, mi nombre es Issei Oudou. La presentación fue tan simple que el silencio todavía dominaba el ambiente. Issei dio media vuelta y se acercó hasta su madre y jalando un poco la falda para llamar su atención dijo: Mamá, iré a la terraza. Sin recibir respuesta alguna el castaño abandonó la habitación ante la mirada desconcertada de todas. Miki se recompuso primero y se disculpó con sus nuevos vecinos, cosa que la señora Shido aceptó sin darle mucha importancia, pero para Irina fue algo curioso ya que los últimos meses de estar viviendo en la ciudad, ella se había hecho amiga de muchos niños y niñas por igual, y el hecho de que el castaño que recién vio la evitó de manera profesional le dio curiosidad. Los siguientes días fueron normales para los Oudou, pero cuando recién empezó el invierno hubo un abrupto cambio en la vida cotidiana de ellos. Tras un repentino trabajo por parte de los Shido que duraría unos 2 meses, Irina pasó al cuidado de los Oudou ya que estos se habían vuelto buenos amigos con los padres de la castaña. Issei no le agradó para nada esto y en más de una ocasión estuvo a punto de echar a patadas a la niña que vivía junto a él, pero las palabras de sus inquilinos resonaban en su conciencia, calmándolo de sus ataques de enojo. Durante muchos días la castaña intentó entablar conversación con él, jugar e incluso bañarse juntos, pero sus intentos fracasaron ya que él no se lo permitió. No quería involucrarse mucho con ella y mucho menos ser su amigo, pues no podrá olvidar cómo le rompió el corazón. Ahora el pequeño castaño celebraba la Navidad junto con su familia y abuela, todo era risas y alegría, claro, a excepción de Irina que más temprano ese día había dicho que no se sentía muy bien del estómago por la increíble cantidad de dulces que consumió y por esa misma razón no estaba presente. A Issei poco le importaba esto y siguió con su alegría hasta que todo terminó cerca de las 11 p.m. Issei se preparaba para dormir en su habitación por sí solo ya que sus padres y su abuela que los visitó por el día festivo habían caído rendido por el cansancio. La nieve de la temporada de invierno empezaba a caer del cielo con lentitud. Issei que veía esto se sentía cautivado por ello, siempre le gustó la vista que se creaba por la nieve que se acumulaba. Issei se recostó en su cama y luego se acobijó. Veía y veía caer la nieve y sus párpados empezaron a ceder. Después de unos minutos el castaño finalmente cedió al sueño. Unos sollozos despertaron a Issei cerca de las 2 am según el reloj con figura de chica mágica que se encontraba a un lado de su cama. Issei siguió escuchando los llantos ahogados que resonaban en un bajo volumen en su habitación. Se debatía en su mente si debía investigar o dejarlo pasar. Después de media hora los sollozos cesaron y el silencio se hizo presente, pero el castaño ahora despierto no podía evitar preguntarse de qué se trataba aquello que perturbó su sueño. El castaño se levantó de su cama y luego se estiró. Él no era tonto pues ya sabía que el llanto provenía de Irina ya que en más de una ocasión reconfortó a la castaña en sus días de escuela. Al abrir la puerta de su habitación Issei notó un bulto negro y redondo justo en su entrada. Se trataba de Kuroka, la mascota de la familia. No le dio mucha importancia al hecho de que se encontraba justamente en la entrada de su habitación y siguió su camino hacia la habitación de Irina en el otro extremo del pasillo 2. Al llegar vio que la puerta de la habitación estaba abierta, así que decidió ingresar solamente para ver a la castaña sentada en su cama de espaldas y se frotaba los ojos intentando detener sus lágrimas mientras que su voz sonaba entrecortado y como si tuviera hipo. Issei tenía la opción de alejarse y olvidar lo que vio, pero no lo hizo ya que sentía que si Irina no se quitaba el peso que lo atormenta, él se vería de alguna manera afectado.
Irina se sentía sumamente triste. Desde que se mudó a la ciudad intentó hacer muchos amigos para no sentirse sola cuando sus padres viajaban por trabajo, pero hace algunos días se había enterado que todos aquellos que ella consideró sus amigos simplemente la habían utilizado por el simple hecho de que ella funcionaba como una máquina de dinero que satisfacía sus caprichos, y cuando intentó confrontarlos la habían insultado de una cruel manera, e incluso le habían hecho algunas bromas muy pesadas. Los siguientes días, intentó olvidar sus problemas al persuadir al niño castaño, que conoció no hace mucho y ahora que compartían la misma casa, pero sus intentos resultaron en fracasos como siempre. Se sentía muy sola e incluso llegó a pensar que ella era el problema y por eso sus padres no querían estar mucho tiempo con ella y preferían estar más tiempo en el trabajo. Irina sintió como era envuelta para luego sentir calor provenir de su espalda. Al mirar hacia atrás ella abrió los ojos por la sorpresa al ver a Issei y abrazarla con cariño, o de esa manera pensaba Irina. Ella se volteó librándose de su agarre para luego abrazarlo y llorar en silencio. Issei se sorprendió un poco por esto, pero igualmente respondió como ella. Él ya se veía venir este escenario ya que lo había experimentado, claro, en circunstancias completamente diferentes. El único punto que lo ayudó en su conclusión fue la fecha, 24 de diciembre. Después de eso Irina se empezó a pegar más a Issei y a pesar de que éste lo alejaba, incluso hubo días en donde éste le gritaba que se arrepentía de haber hecho eso, pero la castaña poco le importaba ya que se sentía más a gusto con la compañía de Issei y además de que dentro de ella algo había nacido. A fin de capítulo. Capítulo 12. Han pasado 2 años desde que Irina empezó a vivir con los Yodo. Para el castaño esto fue una pesadilla. Levantarse todas las mañanas de un golpe por parte de Irina no hacía bien para su salud y mucho menos para su estado de ánimo. Después de 2 años de convivir con ella, el castaño ahora tenía 10 años. Durante todo este tiempo Issei se dedicó a crear conexiones con personas que lo ayudaran a detener las facciones cuando sea el momento, todo gracias a sus habilidades de informática y entre otros que lo ayudaron a entrar a ciertos lugares y llamar la atención de los individuos en cuestión. Con tan solo 10 años, ya tenía una red de espías y aliados por casi todo el mundo, solamente faltaba infiltrarse en Europa, el territorio de Los Ángeles, para seguir a la siguiente fase. 18. Issei, Kuroka ya regresó, ven a darle su desayuno, gritó su madre desde la cocina. Ya voy, respondió el castaño. Kuroka era la gata de la familia, o mejor dicho, Kuroka era la mascota de la familia. Kuro era el nombre que Goro, el padre de Issei, le dio y que en el registro civil de adopción aparece como su nombre oficial. Este tipo no tenía imaginación para darle un nombre decente, pero Issei decidió por cuenta propia llamarla Kuroka. Sus padres no le vieron problema a esto, pero por algunos problemas que tuvieron años atrás decidieron cambiarle su nombre a Kuroka para que al final todos la llamaran Kuroka. Fue un pequeño enredo durante algunos días, pero se solucionó, pero todos recuerdan la razón de esto. Un Issei llegó a la cocina y vio a Kuroka, obviamente en su forma gatuna, sentada sobre la mesa mientras que le daba un maullido. El castaño la vio durante un momento, pero luego siguió con su camino original, que era llegar a la nevera. Después de un desayuno tranquilo el castaño y lavar los trastes, Issei decidió dar una vuelta por el vecindario, pero antes de salir de la casa Irina, para su mala suerte, quería acompañarlo y sin importar cuánto le negara ella no obedecería, así que no le dio mucha importancia. Al salir de la casa, fue seguido por Irina, que curiosamente cargaba a Kuroka en el bolso de una mochila especial que compró recientemente. Era de esos que podrían ver el interior. Al caminar por las calles había algunas personas que se detenían a ver a Kuroka dormir dentro de la mochila, mientras que otros les decían que parecía una bonita pareja. Irina explotaba en un sonrojo, pero a Issei le daba igual esto. Ya no la odiaba, pero tampoco confiaba en ella. Llegaron a un puente que daba con el camino a la academia. Issei se detuvo para mirar hacia abajo. El agua del río era cristalino y muy hermoso, así que decidió bajar para darse un rápido baño. Irina no quería bajar con él, más bien le rogaba ir a la playa, pero a él no le importaba sus deseos. Si no estaban alineados con los suyos siempre quedaría en segundo plano.
Estuvieron ahí durante toda la mañana y cuando se acercaba el mediodía Issei siguió su camino y ahora se dirigía al parque de la ciudad. Al llegar a esta tuvieron que pagar una pequeña tarifa ya que ahora no es un lugar público, fue comprada por una familia adinerada extranjera al ver que el ayuntamiento no planeaba invertir en recreación para destinar los fondos a la reparación y reconstrucción de la ciudad, que terminará en unos 5 años en el mejor de los casos 3. El parque ahora era más grande, cubriendo también el área de una iglesia abandonada después del desastre de hace unos años atrás. El lugar tenía más juegos y cajas de arena, pero Issei no venía a esto. Siguió caminando hasta llegar a un estanque que tenía unos cisnes que se bañaban en ella. El castaño se sentó en una banca bajo la sombra de un árbol. Irina, que lo acompañaba, se sentó junto a él y luego se recostó en su regazo. Issei vio esto, pero lo ignoró. Tenía mucho sueño como para pelear con Irina sobre hacer eso. Esto era una rutina que el castaño hacía los fines de semana ya que no tenía nada que hacer. Eran casi las 4 p.m. cuando Issei despertó y lo primero que vio fue a Irina dormida en su regazo, babeando y a una Kuroka dormida a su lado. Todavía se preguntaba por qué ésta actuaba como un gato normal. 4. El estómago del castaño rugió, así que decidió regresar a casa, pero al intentar despertar a Irina ésta seguía dormida. La paciencia de Issei era poca, pero soltando un suspiro lo dejó pasar. Issei caminaba en dirección a su hogar mientras cargaba a Irina en su espalda y Kuroka caminaba a su lado. Esto había traído algunos recuerdos de sus días de escuela, pero una mueca de asco apareció en su rostro. Hasta esos detalles ellas despreciaron. El castaño estaba a unas cuadras de su casa cuando sus inquilinos le advirtieron de que había demonios en la cercanía. Incluso Kuroka se había puesto en alerta de esto. El castaño siguió caminando con normalidad para evitar levantar sospechas en Kuroka, pero ésta le mordió el pie y luego corrió unos metros hasta pararse frente a él. Issei entendió el mensaje, así que decidió caminar un poco más rápido. Fue una caminata cansada, pero llegó a su casa. Drac del presente le dijo que ya no sentía a los demonios cerca y supuso que ya se habían retirado, pero al llegar a la entrada de su casa esta fue abierta, apareciendo de esta manera Seustius Gremori, que se despedía de su madre Miki. Al ver a su hijo le pidió de manera amable que se presentara ante el demonio, pero en cambio este guardó silencio. La verdad, esto no se lo esperaba. Capítulo 13. Issei estaba algo incómodo. Se había presentado al patriarca de la casa Gremori, e incluso estaba su esposa, y fue por reflejo. Muchas veces se tenía que presentar ante los líderes en reuniones o bailes, porque así dictaba la etiqueta, pero ahora no sabía qué pensar o qué debería hacer. Issei estaba sentado en una esquina mientras que su madre hablaba alegremente de él ante el demonio, jactándose de lo increíble que es como cualquier madre. Irina, por otra parte, jugaba con Kuroka en el patio trasero. La verdad, el castaño estaba sumamente nervioso ante la presencia de dos personas importantes de su anterior vida y vida que se suponía que pasaría en el futuro. Pero el viaje de su inquilino a través del tiempo y por las acciones que hizo hace años, lo más acertado a decir sobre su presente es que el futuro ya no es igual. De hecho, el efecto mariposa debió ser colosal como para que los patriarcas del clan Gremori conocieran a su madre mucho antes de lo que sucedió en el futuro. Claro, él colocó magia especializada creada por él mismo para evitar el famoso lavado de cerebro de los demonios y demás seres afecte a su madre y la engañasen para aceptar tratos deshonestos. De todos modos, el futuro ya de por sí es indeciso, y la verdad, seguir creando más paradojas que eviten predecir lo que pasará no puede ser una buena jugada, considerado que tiene como deber evitar que la vida como se la conoce perezca por las ambiciones de unos pocos. Los patriarcas Gremori conversaban alegremente con su madre. Ellos en realidad nunca fueron malos con él, todos los tratos que recibió de su parte fueron honestas, y eso lo sabe ya que sus sentidos de dragón en ese entonces se lo dijeron. Pero al ser padres demasiado sobreprotectores y el mimar demasiado a Rías, los convirtieron en títeres fácilmente manipulables. 4. Según Drake, el Gran Rojo había aniquilado una gran parte de demonios durante su pelea junto con los humanos. Entre ellos estaba Benelana y esposo Seustius, que simplemente se pararon frente a su casa y dejaban que los humanos los asediara con sus armas.
pero al ser casi superdemonios como su hijo Sirseche el dragón rojo, decidió intervenir y acabar con sus vidas, pero antes de morir pidieron disculpas de rodillas y después de eso desaparecieron al ser pulverizados con un rayo de energía provenir de Dios Dragón Drake estaba seguro de una cosa, al escuchar el relato del dios, los padres de Rías fueron engañados gracias al amor que le tenían a su hija. Su amor fue utilizado en su contra y ellos se disculparon ya que era lo único que podían hacer en ese momento. Es por esa misma razón que el castaño no sentía odio hacia los Gremori, pero el haber traicionado su confianza de esa manera era algo que nunca podrá olvidar. Los siguientes días Benelanabael visitaba con más regularidad la casa de los Iodo ya que casualmente su casa de vacaciones está a unas cuadras de ellos. Siempre llegaba para platicar con su madre sobre temas de negocios. Mi madre daba muy buenos consejos sobre cómo dirigir una empresa con más eficiencia al tener supervisores vagabundos. Minimiza los errores y mejora el rendimiento. Eustace también llegaba a la casa para llevarse a su padre a jugar golf. En serio, ¿qué les pasa a los ricos con el juego? No pudo ser otra cosa como billar o Sudoku 5. Mi relación con Irina ha estado casi igual. Casi ya que a veces la presencia de Rías en la casa termina en un conflicto por mí. Según ella tiene que marcar territorio. Ya sabía que con la aparición de los patriarcas Gremori en algún momento tenía que aparecer Rías y cuando lo hizo, literalmente le cerré la puerta en su rostro. No la iba a dejar entrar en mi vida 6, pero la verdad no puedo hacer mucho contra la aterradora mirada de mi madre. Tuve que ceder y dejarla entrar, por lo menos a mi espacio personal, y todavía considero que es demasiado. Rías con 12 años ya posee un cuerpo bastante desarrollado para su edad y claro, ella lo sabe e intenta utilizarlo contra mí. Ciertamente estoy consciente de ello, pero se me hace fácil evitarla ya que, estoy acostumbrado al ver su increíble cuerpo, conozco todas sus proporciones y me sé exactamente sus medidas al igual que las demás chicas. De vez en cuando a que no aparecía. La primera vez Rías me la presentó como una amiga que vivía junto a ella, la verdad no me importó en lo más mínimo y seguí con mi vida. Fin de capítulo. Capítulo 14. El tiempo pasó y ahora tengo 11. En este momento estoy en el aeropuerto acompañando a Irina Shido ya que se va de viaje a Roma. Sus padres aparecieron hace 2 semanas, habían regresado de su viaje de trabajo de 6 meses y de repente decidieron llevarse a Irina de manera indefinida. Yo por mi parte estuve alegre, casi festejo el hecho que no tendré que levantarme de un golpe todas las mañanas, pero mi madre hizo la pregunta del millón deteniendo mi intento. Los padres de Irina respondieron que se les había asignado un nuevo trabajo, pero esta vez era de manera indefinida en la ciudad de Roma, Italia. A Irina por un momento les brillaron los ojos al escuchar que iría a la capital del cristianismo, pero después de escuchar la palabra indefinida su optimismo se destrozó. Fueron largos días para convencerla de que se fuera. Incluso Rías intentó instarla a irse, pero eso simplemente hacía que se volviera más obstinada con respecto a su decisión de quedarse. Fueron días largos para mí, sus lloriqueos provocaron que tuviera insomnio por la falta de sueño al final. Fue convencida de irse gracias al pastel de chocolate que preparé. No es por alardear, pero soy muy bueno en la cocina y más en la pastelería. Poco después de que el avión se fue pude relajarme. Tener que escuchar las tonterías de Irina durante 2 horas era agotador. Ahora que lo pienso, Irina había mencionado una promesa de meñique, la verdad no me acuerdo. La abuela Miki llegó a buscarlo al aeropuerto 1 hora después para llevarlo de regreso a casa. En el transcurso del viaje hice y veía el panorama a través de la ventanilla. Originalmente no había un aeropuerto en la ciudad. Solamente una escuela de manejo para pilotos. Pero después del desastre que dejó en ruinas el aeropuerto de la ciudad vecina hundiéndolo literalmente bajo el agua, el gobierno japonés decidió que tener un aeropuerto controlado por los militares en Kou sería muy importante para enviar suministros más fácilmente a otras áreas. El castaño reconocía este hecho como parte del efecto mariposa. Su abuela, que conducía un Hyundai del año 2000, se vio obstaculizada por un retén militar. Ella tenía que parar para que los militares cumplieran con su labor encargado, que al parecer era una inspección sorpresa. Su abuela había preguntado sobre la razón y cuya respuesta que recibió fue
Hace algunos días hemos encontrado cadáveres mutilados en distintas áreas de la ciudad y los altos mandos creen que debería de tratarse de algún asesino en serie o alguna secta. Después de no encontrar nada fuera de lo común, se nos permitió continuar con nuestro viaje con la advertencia de estar en casa para antes del toque de queda a la puesta del sol. Yo, por mi parte, ya sabía sobre esto. Los militares no están aquí para mantener el orden, no, ese es el trabajo de la policía. Ellos estaban en la ciudad ya que recibieron la orden de capturar si es posible o matar de ser necesario a las criaturas conocidas como seres sobrenaturales. Hace algún tiempo he estado enviado paquete de datos a los gobiernos del mundo sobre estas criaturas que acechan por la noche y controlan parte de las actividades humanas. Muchos de ellos se burlaron a la primera, pero tras ciertas circunstancias que empezaron a aparecer con más frecuencia, se vieron obligados a investigar. Tanto los Estados Unidos como China, Rusia y Japón e incluso Gran Bretaña, se dieron cuenta de su error al subestimar la realidad de la que tanto decían saber. Poco después los gobiernos del mundo empezaron a actuar en consecuencia y a intentar contactarme con mayor regularidad para obtener más información. Uno al llegar a casa lo primero que vio fue un pequeño paquete en la entrada de esta. Su abuela fue la primera en tomarle y leer la etiqueta para después entregárselo al mientras se retiraba con una pequeña risa. Al abrirla encontró un hermoso traje de barman. Este era un regalo de parte de Rías según la etiqueta. Al sacarlo se veía bastante impresionante, un traje a medida para él. Dentro de poco será su cumpleaños y dentro de la caja estaba una invitación y Sei volvió a ver el traje, pero esta vez de manera indiferente. ¿Es en serio? La pregunta a la nada tenía más de un significado. ¿En serio Rías creía que él se vestirá de esta manera solo para satisfacer sus caprichos? El castaño simplemente dobló y envolvió otra vez el traje y lo metió dentro de la caja. Kuroka, que estaba sobre la ventana, miraba expectante al castaño. Ya sabía cuál sería el resultado. Era casi mediodía y el camión de basura estaba a punto de pasar por su cuadra, y Sei esperaba fuera de la casa a que este pasara. Era un buen regalo para el viejo que se llevaba la basura todos los días en tiempo y forma. Rías Gremory. Heredera de la casa Gremory, uno de los 72 pilares del inframundo, y estaba por cumplir sus 13 años. Ella estaba feliz. No por el hecho de que cumplía un año más, sino que una persona apreciada para ella iría a su cumpleaños. Parecía una niña enamorada. Sus padres notaron este comportamiento de ella desde hace mucho. Cuando Rías conoció al único hijo de los Iodo, ellos sintieron un leve cambio en el comportamiento de su pequeña hija, así que procuraron para que ambos se hicieran amigos, pero no resultó como esperaban. El chico llamado Issei era bastante reacio a acercarse a Rías, de hecho, ni siquiera le dirigía la palabra, y cuando lo hacía le decía que simplemente desaparezca. Issei era un buen chico y de corazón noble. Pero a pesar de haber usado sus sentidos del diablo para tener una mejor idea del castaño, aún no comprenden el porqué tan insistente en estar alejado de Rías. La mencionada incluso estuvo días deprimida por no saber por qué el castaño la trata de manera tan indiferente y cortante. Incluso intentaron encantarle, pero su voluntad no franqueó. Era como intentar ver el aire. Si esta fiesta no lo hace cambiar de parecer, simplemente se rendirán. Incluso si Rías no está satisfecha con esto. Fin de capítulo. Capítulo 15. Después de que pasaron 10 días desde que Irina se fue a Roma, el castaño de Issei ahora sentía estar completamente libre. Ya no se levantaba con dolores abdominales, ni tenía dolores de cabeza durante todo el día, debido al parloteo incesante de Irina y sus intentos de entablar una relación mucho más cercana entre ellos dos. En este día era sábado, y como cualquier sábado para un niño con la edad de Issei era súper importante. El castaño ahora flotaba como pato en una pequeña piscina de plástico que sus padres compraron exclusivamente para él, y como los últimos días ha estado haciendo calor, no le vieron ningún problema al pedido del castaño. De hecho, se alegraron muchísimo cuando su hijo le pidió algo. Era, de hecho, algo raro en el Issei. Flotaba de manera tranquila y natural en el agua. Su cuerpo estaba en un estado de relajación extrema al punto de que podía flotar sin problema alguno dentro de la casa. Su abuela Miki charlaba con su hija del mismo nombre, y al enterarse sobre lo que hacía su nieto, creyó que estaba aburrido al no tener a Irina cerca. Su hija, al ver la expresión que su madre tenía, supo inmediatamente lo que pensaba y le explicó las cosas logrado su cometido.
Miki estaba a punto de ofrecerle a su madre algo de postre cuando el timbre de su casa sonó y ella acudió a atender la visita. Al abrir la puerta vio a Sir Sech Gremory saludarla con una sonrisa y vestido con un traje formal. A Miki se le formó una pregunta en su cabeza. ¿Por qué él estaba ahí? No tenía lógica. Hace algunos días su hijo Issei le pidió que enviaran la invitación de cumpleaños de Rias de regreso junto con una carta diciendo que no quería ir sin explicar motivos. Ella estaba algo triste por esto. Rias era una niña extranjera sumamente hermosa y se estaba desarrollando bastante rápido, pero su hijo en más de una ocasión dejó en claro que no quería relacionarse más con ella, llegando al punto que tuvo que herir sus sentimientos al rechazar la invitación. Pero como madre era su deber apoyar a su hijo en todo momento y su determinación llegaba al punto de que estaba dispuesta a sacrificar todo de sí para ver a su único hijo vivir feliz. Y tras un breve momento de confusión, al ver al pelirrojo inmediatamente se dio cuenta del motivo de su visita. Muy buenos días, señora Yodo. ¿Está su hijo Is? La puerta se cerró bruscamente cortando las palabras de Sir Sech 7. La abuela Miki escuchó claramente la voz del pelirrojo antes de ser cortado por un ruido sordo. Ella se levantó de su asiento y vio a su hija murmurar algunas palabras. Ella se acercó y al tocar su hombro la calmó y luego procedió a invitar a Sir Sech a entrar. El mencionado, aún desconcertado por lo que ocurrió recientemente, decidió dejarlo de lado y agradecer la hospitalidad de la anciana y procedió a entrar. Ya dentro recibió algunos bocadillos que aceptó gustosamente y procedió a empezar con el motivo de su visita. Muchas gracias, señora Yodo. Sus pasteles fueron sumamente deliciosos, dijo con total honestidad. La mencionada se sonrojó un poco por el elogio y Miki procedió a sentarse junto a su madre. Bien. Señor Sir Sech, que lo trae a mi humilde morada, habló Miki fingiendo interés pues ya sabía la razón, pero quería confirmarlo. Bien, el motivo de mi visita era para preguntar si se encontraba el joven Issei y poder en dado caso entablar una conversación con el 4. La abuela, que escuchó atentamente, respondió en lugar de su hija. De hecho está llamado la atención de Sir Sech, pero ¿cuál es la razón de querer hablar con él si se pudiera saber, señora Miki? Seré sincero y directo. Hoy es el cumpleaños de mi querida hermanita Rias y por tal razón vengo en busca de su hijo, pero al parecer, dijo volteando a ver hacia atrás, está ocupado. Mientras tanto Issei ya se había dado cuenta de la presencia de Sir Sech, pero poco le importaba. Era sábado y él quería relajarse en el agua. Fin de capítulo.